Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este conversatorio donde tenemos un invitado muy especial respecto a lo que será el curso que se inicia este lunes 1 de noviembre eh, respecto al fortalecimiento de la gestión área regional organizado por la Escuela de Gobierno ASDS, como también gracias al Centro Gobernanza. Hoy día nos acompaña precisamente para hacer un breve recuento de la importancia de los módulos que va a tratar este importante curso que se inicia este lunes. Estamos con Julio Moreno. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias, muchas Buenas gracias. Un tardes. gusto, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y participar de este programa que se está desarrollando, ¿no? Siempre es importante contribuir con el fortalecimiento del conocimiento y de la experiencia. Gracias, Julio. Julio, un poco para que nos cuentes un poco respecto a tu experiencia, tu expertise en estos temas de gestión pública. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho me he desempeñado como consultor ya desde hace bastantes años. Hemos hecho estudios en diversas instituciones públicas, tanto con la empresa que manejo como invitado. También soy docente de escuelas universitarias en pre y posgrado, y en posgrado dicto los cursos de planificación estratégica pública y planes operativos públicos. Esa es digamos, mi formación y mi experiencia, que la pongo a disposición de todos ustedes. Qué bueno, Julio. Te agradezco realmente que compartas todas esas experiencias casualmente bueno, con nosotros y podamos conocer sobre todo aquello que el país ha emprendido hace unos años, ¿no? La reforma y la modernización del Estado dentro de los gobiernos locales y regionales. Nos gustaría, si podemos entrar ya de a poco al primer módulo que se va a tratar este lunes, precisamente sobre la descentralización, la reforma y la modernización del Estado. ¿Cuál es la importancia de este tema, Julio, según tu experiencia? Claro que sí. De hecho, la descentralización es una agenda pendiente en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, debido a que nos hemos acostumbrado y nuestra manera de gestión y cultura es de centralizar las operaciones, las actividades, la política, los presupuestos en la capital o en un centro de gobierno, ¿no? Como en otros países que no son el Perú, tienen no solamente actividades en la capital, sino en centros de gobierno. Y no entendemos a veces qué es descentralización. A veces creemos que descentralización es simplemente repartir dinero a las diversas regiones. Descentralización es poner de repente ministerios en distintos departamentos, o que el presidente esté en cada uno de los departamentos visitándolos. Y eso no es descentralización. La descentralización es un proceso, y es un proceso que tiene que ver con la transferencia dentro del Estado, del gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales, de tres variables, ¿no? Autoridad, capacidad de decisión, recursos, poder y funciones. Y aquí en el Perú se ha venido desarrollando bastante la intención de la descentralización, con sus pros, con sus contras, con sus buenas experiencias, con sus experiencias no tan positivas. Y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo, ¿no? Por ejemplo, existe en el Perú, y no sé si eso es de conocimiento público, pero existe la Ley de Bases de Descentralización, que es la 27783, donde te establece todos los principios que debe llevar una descentralización efectiva, lo que busca el Estado como tal. Y ahí, Correcto. sí, claro, coméntame. Sí, Julio, casualmente para ir un poco comentando este tema tan importante como es lo de la descentralización, la reforma y la modernización. Sin embargo, hemos tenido algunos inconvenientes y problemas, ¿no? En cuanto al avance de ejecución presupuestal, por ejemplo, y también en cuanto a lo que sería, pues, el impacto, ¿no? De la inversión pública en la solución de los problemas identificados por las políticas públicas, casualmente, ¿no? Así es. Es decir, de qué manera se puede medir más o menos el impacto que tiene la inversión pública, ¿no? Dentro del gasto.
Sí, de acuerdo. Cada proyecto público que se hace viene con una matriz que se conoce como marco lógico y con indicadores claves que te brindan justamente a dónde estás apuntando y qué resultados son los que esperas. Pero normalmente este proceso de no ejecución, de falta de capacidad, viene justamente por la falta de formación. Y hay veces que se desconoce incluso qué es el Estado, que es algo que vamos a repasar. También no se conoce cuáles son las funciones del Estado. Por ejemplo, Correcto. las personas me preguntan a veces y me comentan, no, que el Estado debe generarme empleo. Y ese es un Ujú. debate casi bizantino porque algunos van a estar de acuerdo, otros no, pero si nos vamos a lo que dice nuestra Constitución, ahí te establece qué es lo que dice, cuáles son las funciones del Estado, y son estas tres: asignar Eso. recursos, redistribuir riqueza y establecer reglas de juego. O sea, en ningún lado está que el Estado te va a proporcionar casa, en ningún lado está que el Estado te va a proporcionar trabajo. O sea, esos conceptos hay que tenerlos bien Correcto. claros. O sea, Y tener la idea más o menos que el Estado debe ser un facilitador de la iniciativa privada, así es, ¿no? un facilitador de la iniciativa privada y un ente que gestione el cierre de brechas. ¿Qué son brechas? Es decir, lo que se debe tener como sociedad y lo que tenemos actualmente. Esa diferencia es una brecha que el Estado debe propiciar cerrarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros y el Banco Interamericano de Desarrollo? Indica que un Estado ideal o una visión de Estado es un Estado eficiente, transparente, inclusivo, descentralizado, que es el primer tema que vamos a tratar, y moderno, que es donde viene el enfoque que me comentas, de lo que es Claro. la reforma y la modernización del Estado. Julio, según tu experiencia, el problema, el mayor problema que tiene el Estado, el gobierno, los tres niveles de gobierno, ¿es falta de recursos o es capacidad de invertir adecuadamente esos recursos? Si hablamos del principal problema, te diría que es lo segundo, la falta de capacidad de cómo invertir y cómo gestionar, porque recursos ha habido y hay. Yo Ujú. recuerdo una consultoría que le hicimos al colegio médico, justo hace unos años, 2014, por ahí, si mal no recuerdo, estaba en debate el aumento de sueldos o no del personal médico, ¿no? Si se debía aumentar o no los sueldos, hubo incluso huelgas y justamente parte de nuestro estudio, que lo hicimos con el Colegio de Economistas, era determinar si se podía o no se podía. Y nos dimos cuenta que inclusive a nivel central, la ejecución del presupuesto no llegaba ni al 80%. En ese entonces, si mis números no me fallan, si mi memoria no me falla. Y que había capacidad para poder brindar ese aumento que no era tan amplio que pedían los médicos. Y que incluso era beneficioso hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que no se analiza. Y lo que no se analiza es la fuga del talento. Por ejemplo, en ese entonces, tanto Ecuador como Brasil, hasta donde yo recuerdo, habían generado programas de atracción de capital humano justamente del lado de la medicina, brindándoles casas, sueldos que eran obviamente superiores a lo que recibían acá. Y nuestros doctores, nuestros médicos se iban para allá. ¿Qué implica eso? Más allá de que nosotros no tenemos una buena cobertura de salud, por ejemplo, lo que implica es que se pierde el capital humano y la inversión que hemos hecho todos como Estado en él. Sí, porque aquí en el Perú, medicina lo estudias principalmente en la San Marcos, y la San Marcos es una universidad pública que se financia con recursos de todos nosotros. Entonces, esa inversión se perdía año a año y era más o menos 2.3, si no recuerdo, 2.3 veces de lo que implicaría como presupuesto del aumento de los sueldos. Entonces, por todos lados había sentido que en ese momento tenía que haber un aumento como el que se dio y se paralizó el tema de la huelga, ¿no? Entonces, esas cosas nos llevan a la reflexión de que no hay un análisis debidamente sustentado, se toman decisiones por lo que consideramos correcto, más no por lo que realmente los números o el análisis nos dice que es correcto. Y ahí es Así es. donde viene el problema. Sin embargo, Julio, también se ha podido notar, no sé si tú lo has podido también visualizar dentro de tus múltiples trabajos de consultorías, es que en este proceso de la descentralización, un poco que no se ha considerado, tomado en cuenta o visto con mayor
precisión, ¿no? El tema, por ejemplo, de las capacidades humanas, ¿no? Tú muy bien lo dices, es fundamental en toda organización el recurso humano. Así Entonces, es. en este proceso de descentralización, un poco en algunas municipalidades que están más alejadas del país, por ejemplo, donde las remuneraciones a veces, ¿no? Para un funcionario son muy pequeños y entonces con eso como que no logran captar talentos con suficiente conocimiento como para desarrollar con mayor precisión, ¿no? La gestión. Y allí me parece que también faltaría trabajar en ese proceso de la descentralización, ¿no? ¿Cómo los dotamos de capacidades eh, humanas a De- todas estas sí, de instituciones? capacidades técnicas, de conocimiento, que es importante poder transmitir. Y eso es algo que nos damos cuenta no solamente por el lado de gestión pública, sino también en la parte privada puedes encontrar que la fuerza laboral no es tan capacitada como la que necesitas para poder ejercer alguna actividad. Aquí en el Perú el nivel educativo, como te digo, no solo por gestión pública, sino en general nuestro nivel educativo es bastante deficiente. O sea, Ujú. tú terminas el colegio y no estás preparado para la vida en general, ¿no? Cuando años atrás, décadas atrás, cuando incluso yo todavía no nacía, la persona incluso hasta salía con una actividad técnica, ¿no? Hay que reorientar muchos temas, Sí, ¿no? Muchos temas. Y ahí viene la duda y el debate. Si hacemos sí. reforma o si modernizamos el Estado. Como decir, ¿cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O qué ¿Cuál hago, no? Así es. Y son conceptos distintos, que a veces las personas lo confunden y piensan que es lo mismo, ¿no? O sea, la reforma es un golpe Ujú, y la modernización es paulatina. Y es donde están ujú. yendo actualmente el Estado, se ha enfocado al tema de la modernización. Pero no es un tema nuevo. Te comento y lo vamos a Claro. estudiar con más detalle. Es un tema muy antiguo, ¿no? Ujú. Esto de la reforma, Julio, tengo entendido, empieza más o menos en el gobierno de Toledo, ¿no? Me parece. Sí, más o menos ahí, y incluso de ahí lo cambiaron al tema de modernización, y en el Ujú. 2013 se había planteado ya una visión para este año 2021, donde el Estado iba a tener un papel distinto, iba a ser moderno, y justo acá vamos a estudiar los 10 retos que teníamos para el 2021. Estoy hablándote del 2013 al 21, o sea, 8 años atrás ya se planteaban estos retos que creo, y lo vamos a analizar a ver si se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Julio, ¿y tú sabes por qué no avanzó a mayor rapidez este proceso? Porque hay temas, por ejemplo, elementos que están un poco sueltos, ¿no? Como por ejemplo el gobierno, y que ahora lo dicen algunos, el Estado electrónico, por ejemplo, Ujú. también el gobierno digital, ¿no? Como que no ha corrido mucho, ¿no? Sí, Está de muy lento hecho, el proceso. bastante lento, ¿no? Yo te cuento como experiencia, yo he sido perito judicial y cuando me tocaba revisar un expediente, eh, era un parto. O sea, es complicadísimo. O sea, cuando tú deberías tener toda la información de acceso en nube, yo tenía que ir al mismo juzgado, esperar mi turno, entrar a los archivos, sacar los files, los legajos, que son más o menos de este tamaño, revisarlos, ver dónde está lo que yo necesito. Yo soy perito económico, entonces el tema Ah, de los datos tendría que encontrarlo. Buscar en todos esos folios que se llaman, que pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 folios, y a encontrar y rellarme los datos con un papel, porque no le puedo tomar foto, no lo puedo escanear, no le puedo sacar copia, tengo que llevarme en un papel. Ese es el nivel de modernidad que tenemos en el Poder Judicial, o que al menos que yo he experimentado, dejado de ser perito hace un par de años, que no, digamos, ya decidí hacer otras cosas. Y imagínate, ¿no? Cuando esto podría estar todo articulado, tú te vas al Poder Judicial y encuentras rumas de papeles. Eso es falta de modernidad falta y debería. digitalizar falta digitalizar los procesos en el Estado, ¿no? Sí, Porque a veces vas a una institución pública, te piden los mismos documentos que te pide la otra institución pública, como así es. si estaría en dos estados diferentes, y es Como un si mismo vieras Estado, en dos países, inclusive. Sí, en así dos es. países, ¿no? Así es. Es más, lo bueno es que está avanzando. O sea, no te puedo decir que, Ujú. que estamos igual que antes, no. Ahora en el Poder Claro. Judicial inclusive ya puedes consultar algunas resoluciones de manera virtual. Se ha avanzado algo, pero falta mucho Ajá. trecho. Y se puede hacer si alguien toma la decisión, pero a veces es una decisión más política que administrativa de gestión. ¿Por qué A te digo ese que es más punto, política? ¿Por qué? claro.
Porque obviamente cuando tú, y esto te pasa en cualquier empresa, el Estado tiene que verse como tal en ese aspecto, cuando tú haces una modernización, vas a afectar la parte humana. Y ahí viene el problema. O sea, de todas maneras va a haber una afectación del capital humano. Entonces, Claro. hay un rechazo por eso. Es como que a ti te dijeran, Julio, ¿no? ¿Qué hacemos mañana? Mañana pongo una máquina y ya no lo hacemos, no lo haces tú, lo hace la máquina. Te viene todo el miedo y la duda que voy a hacer yo más adelante, ¿no? eso también. Y por otro lado, también, Julio, como que hay un rechazo por parte de ciertos sectores que logran una ventaja con tener un Estado un poco desordenado, lento, ¿no? Ejemplo. Me refiero concretamente, por ejemplo, el tema de la corrupción, Julio. Sería distinto si tendríamos un Estado, por ejemplo, moderno, un Estado eficiente, un Estado digitalizado, un Estado, por ejemplo, eh, abierto, ¿no? Donde los procesos sean muy transparentes. Eso también genera de repente alguna resistencia en algunos sectores, ¿no? No, totalmente, ¿no? A ver, yo también trabajo haciendo estructuraciones financieras y cuando hago estructuraciones financieras, los inversionistas me piden que no sean empresas que trabajen con el Estado. ¿Por qué? Porque para que dentro de estas estructuraciones financieras, un mejorador es que la ganancia, o sea, los ingresos de esta empresa queden como una garantía. Pero en el caso de empresas que trabajan con el Estado, tú no sabes si te van a pagar o no te van a pagar o cuándo lo van a hacer. O tienes que avisarle al señor que se encarga del pago, enamorarlo, por no decir otros términos, para que te pueda hacer el abono correspondiente. Y eso es falta de modernización. Sí, pues. Si hubiese eso, no habría espacio. A más modernización, menos espacio para la corrupción. Y se ha avanzado, ¿ah? Porque hay un cuadro de proveedores, hay una evaluación que ha estado avanzando, no el Ministerio de Producción, pero ha tenido sus frenos y justamente responde lo que tú bien has mencionado, a veces intereses particulares, ¿no? Claro. Julio, por ejemplo, ¿por qué no soñar un poco, ¿no? Y decir, ¿por qué no podríamos tener, por ejemplo, un sistema donde tú ingreses un documento, automáticamente te dan un número de expediente, todo Ujú. está digitalizado de tal manera que se va viendo inclusive los tiempos, los periodos que va transcurriendo por cada oficina, por lo que va pasando el documento. Y entonces existiría una suerte, por ejemplo, de una alarma que inmediatamente cuando ya transcurre un tiempo determinado, inmediatamente ese documento pasa ya en una situación, por ejemplo, de alarma, que pueda mejorarse los procesos dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Porque Es que espacio hay, por hay ejemplo, y tecnología hay. Y una muestra es la claro, RENIEC. y Mira la como tú RENIEC. dices, es una decisión política, ¿no? Es decisión política. No es un tema de que no se puede, se puede, pero es una decisión política que a quien lo tome, a ver, ¿cómo te puedo decir esto sin sonar tan duro? Quien lo tome tiene que tener, a ver, para no sonar sexista, te decir los pantalones, ¿no? Pero o sea, Fortaleza, la la valentía. fortaleza, la valentía de saber que no va a ser querido, que va a ser repudiado, pero que es lo correcto que se tiene que hacer. Porque popular no va a ser por tomar esta medida. Eso sí te lo puedo Sí, asegurar. Lamentablemente pero, no se va a valorar ese esfuerzo, pero lo pero tiene el que hacer. beneficiado va a ser el ciudadano, ¿no? Porque de repente desde tu Y no lo va seguridad, a ver, y no lo va a ver, no lo va a agradecer. desde tu Ese es seguridad, el pues, el tema. ciudadano podría identificar en qué oficina está su Mira, documento, ¿no? yo te Y cuento una cuánto tiempo está experiencia. transcurriendo en cada oficina, por ejemplo. Exacto, mira, te cuento la experiencia este año, justo a mi esposa le tocó renovar el DNI. Me pareció fenomenal el hecho de que con una app ella se pueda tomar la foto, podamos Sí. hacer los pagos y todo se haga en línea. Y todo muy bien. ¿Sabes qué es lo que no me gustó? Que pasó más de mes y Ujú. medio para recoger el DNI. Pues, yo te digo, pero si todo está yendo tan bien, ¿por qué no Sí. cerramos ese último paso, no? O sea, que se puede hacer también. Pero Mm. ahí es una muestra de cómo ha avanzado la modernidad. O sea, RENIEC sí ha sido una institución que ha estado modernizándose y también lo exige, digamos, la situación en la que está, le exige, ¿no? Porque maneja identidades. Ha ido modernizándose. Así se puede modernizar cada aparato del Estado. Y como tú bien dices, o sea, teniendo procesos claros. Y eso le va a costar mucho menos al país que todo lo que le ha costado la corrupción, ¿no? Estábamos hablando, no recuerdo ahorita el número, de repente lo tienes, pero yo recordaba que algo de 10.000 millones de dólares Ujú. le ha costado la corrupción al Perú en los últimos 5 años, si mal no recuerdo.
Y este cambio de proceso no te va a costar eso. No te va a costar eso. Correcto, correcto. Julio, ya para ir cerrando esta conversación, y yo te agradezco tu tiempo que nos brindas para poder conocer la importancia de lo que es la descentralización, la reforma, la modernización del Estado, que es el primer módulo con el cual vamos a iniciar este ciclo de conferencias, de cursos a través de ASDS, Gobierno Efectivo y Centro de Gobernanza, precisamente, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Llevar capacitación utilizando las tecnologías como es el Internet a todo el país, porque vamos a tener alumnos desde Purús, por ejemplo, Qué alumnos de bueno. Tumbe, que van a estar conectados con nosotros y van a poder eh, alimentarse de toda esa experiencia y el conocimiento de nuestros expositores. Por eso, Julio, yo te agradezco realmente este tiempo que nos dedicas. Y un poco para ir cerrando, yo quería comentarte, hoy, por ejemplo, la noticia en los medios ha sido la presentación de las facultades legislativas que está solicitando el gobierno en cuanto a una reforma tributaria, ¿no? Y según algunos comentarios, hay muchos en la actividad privada que se resisten pues a que se incremente este tema de los impuestos. Y uno se pregunta, ¿no? El problema en el Estado es la falta de recursos, la pregunta que te hacía hace un momento, Sí. ¿no? ¿O es Y, que el Estado como que le falta todavía modernizarse, reformarse para invertir bien los recursos? O sea, es como tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Adolescente que no administra bien lo que le damos y encima y le vamos a premiar le aumentas la con propina. recursos adicionales para que vuelva a hacer lo mismo. O Sí, sea, claro. preguntarnos, ¿para qué darle más plata al Estado si con lo que tiene a veces no gasta bien? No, y no lo ¿No? sabes, Entonces, exacto. A ver, te entonces cuento un poco, ¿por ¿ah? qué no una facultad legislativa, por ejemplo, para modernizar el Estado más rápido, por ejemplo? ¿No? Eso sería Sería ideal, ideal, ¿no? sería ideal. ¿Sí? De hecho, mira, yo te comento que hace 2 semanas, puede ser, tuve una reunión con una congresista y su equipo y le presenté un Ujú. proyecto de reforma tributaria. ¿Ya? Elaboré un proyecto, bueno, digamos un esquema, el proyecto de ley, y ellos se deben encargar de hacer el proyecto de ley. Porque mira, Claro. ok, si bien es cierto, como te dije, el principal problema es que no lo saben administrar, digamos que quieres ganar más como Estado, quieres tener más ingresos. Si tú lo ves, la razón no va por ajustar a los que hoy contribuyen. O sea, Son hoy pocos. más o menos 23%, en el mejor de los casos ya 30% del país tributa. O sea, Ujú. tributa impuesto a la renta, a eso me refiero. Porque IGB todos estamos, pero impuesto a la renta no pasa ese número. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Si a ellos les sigues aumentando el impuesto, ok, vas a recaudar, pero vas a recaudar de un 30. Imagínate si Así es. recaudaras un poquito de ese 70 que no tributa. Pero Ujú. acá es un tema que es mucho más amplio. ¿Por qué no tributas? Porque no eres formal. ¿Pero por qué no eres formal? Porque no le interesa, no hay incentivos, no conviene ser formal. Y aquí podemos Correcto. tener una charla de 2 horas para hablando por qué no conviene ser formal. Yo tengo varias empresas y te puedo contar que es complicado ser formal. Pero claro, Sí, sí. tienes que serlo. Si tú tienes la convicción, vas a hacerlo, vas a tributar. Pero si no tienes esa convicción, vas a decir, ¿por qué voy a pagar un contador? ¿Por qué voy a pagar un abogado? ¿Por qué voy a pagar planillas? ¿Por qué voy a pagar? ¿Para qué? Reduce mi margen. Entonces ahí viene mucho debate de que la idea es más que ampliar o subir los impuestos, que tal vez podrías hacerlos en algunos puntos específicos o para algunas cosas Ujú. específicas, más que eso está en la ampliación de lo que se conoce como la base tributaria. Así es, correcto, Por ahí es correcto. donde debería de enfocar Total- el gobierno si es que quiere totalmente, tener mayor recaudación, ¿no? totalmente de acuerdo contigo, Julio. Creo que se ha tomado el camino más fácil, ¿no? El de subirle impuestos a los pocos que tributan Sí, y no hacer la chamba, ¿no? Porque la chamba realmente es hacer que los que no tributan, por lo menos tributen algo, ¿no? exacto. Como tú Y, dices, y, y no es para exigirle, no es para ponerle el pie en el cuello, sino es más bien darle beneficios así es. para que ellos por sí mismos quieran ser formales. Mira, Ujú. ¿sabes cuánto es la informalidad en alimentación? En el sector de alimentación, agricultura y pesca, la informalidad es 93 y 92%. Ah, Informalidad. O sea, sí. y esos son los dos sectores de mayor intensidad de capital humano. Y son los Ujú. sectores que tú y yo consumimos siempre, pues comida, pues, ¿no? Entonces, por ahí es donde tienes que empezar a hacer la reforma tributaria. Por ahí.
Correcto. Bueno, esperemos que Julio, siga avanzando estos proyectos, muchas ¿no? gracias. No, a ti. Correcto. Yo quiero más o menos terminar, Julio, contigo esta breve charla un poco para enfocar en lo que se viene a partir de este lunes, ¿no? Con este curso que busca, pues, el fortalecimiento de la gestión municipal y regional, eh, para que invites a la población, ¿no? A todos aquellos que en estos momentos nos están mirando, están escuchando esta conversación respecto a la importancia de lo que es pues la descentralización, la reforma, la modernización del Estado para el país, para la lucha contra la corrupción, para la reactivación económica y para lograr mejores servicios para todos los peruanos, ¿no? Y cerrar esas brechas que tú muy bien lo dijiste al inicio. Claro Adelante, que Julio. sí. Bueno, de hecho, yo los invito a formar parte de este programa, este entrenamiento, porque todos tenemos el deber como ciudadanos de contribuir a la construcción del Estado que queremos. O sea, nuestra función como ciudadanos es dar nuestra contribución. ¿Y cómo vas a contribuirlo? Formándote, sabiendo tus derechos, tus deberes y cómo funcionan las organizaciones. Así que, nada, desde ya te doy la bienvenida y que estés aquí presente es un gusto, ¿no? Muchas gracias a Julio Moreno por acompañarnos en este diálogo, en esta conversación de presentación del próximo seminario para el fortalecimiento de la gestión municipal de regional. Gracias, Julio. No, gracias a ti, Como Teddy, siempre, por la invitación. Gracias por la oportunidad. hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias, luego. amigos. Gracias a todos por escucharnos y mirarnos en este momento a través de las plataformas virtuales. Muchas gracias.